Desarrollar una vacuna para el nuevo coronavirus es un reto sin precedentes para garantizar la inmunidad frente al SARS-CoV-2. En esta carrera frenética se encuentran grupos de investigación de todo el mundo, pero hoy nos vamos a centrar en uno de ellos que está liderado por un ciudadraleño. Se llama Pedro Alcolea y es biólogo molecular y químico. Es además el investigador, el creador de la primera vacuna que cubre el 60% contra la leishmania canina. Hoy queremos hablar con él para que nos cuente cómo va esta investigación frente al coronavirus, que sería la primera vacuna basada en la manipulación e introducción directa de genes que se probaría en humanos. Y para ello nos vamos a trasladar hasta el Laboratorio de Parasitología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Pedro, buenas tardes. Comentábamos que has sido el creador de esta vacuna frente a la leishmania canina, que cubre el 60%, y queríamos saber por qué sería importante este descubrimiento frente al conseguir esta vacuna ansiada frente al coronavirus. Cuéntanos. Buenas tardes. El desarrollo de la vacuna de ADN frente a la leishmaniasis canina incluyó no solo la inducción de una respuesta inmunitaria celular protectora frente al parásito, sino también la optimización de la tecnología en lo que se refiere a la seguridad y al rendimiento en la producción. Estas son precisamente las características deseables para la futura vacuna frente al coronavirus SARS-CoV-2. Si los virus en general y el coronavirus en particular cuentan con unos 8 genes y la leishmaniasis canina, de la que ya habéis encontrado la vacuna, cuenta con unos 8.000, ¿sería por esta regla de 3 más sencillo encontrar una vacuna frente al coronavirus? Indudablemente. Por un lado, los virus son entidades supramoleculares acelulares y todavía hoy se sigue debatiendo si son seres vivos, mientras que la leishmania es un protozoo, parásito intracelular obligado, y es un organismo eucariota y unicelular. Y por otro lado, mientras que la respuesta inmunitaria humoral no es efectiva frente a la leishmania, frente a los virus de la familia de los coronavirus, se ha descrito que sí que al menos los anticuerpos neutralizantes tienen cierto papel importante, aunque se está estudiando el papel que tiene la respuesta inmunitaria celular. Y una pregunta que nos hacemos es, ya se están probando muchos tratamientos eficaces, ¿por qué todavía no se ha conseguido la vacuna? ¿Por qué se tarda tanto en conseguir esta vacuna frente a la COVID-19? Los tratamientos que se están aplicando sirven para tratar los síntomas, no para eliminar la infección. De hecho, esos fármacos ya se estaban utilizando para tratar otras enfermedades, como la malaria. Para eliminar el virus se requiere el desarrollo de fármacos específicos frente a proteínas concretas del virus con la estructura adecuada del compuesto para que se ubique en una región de la proteína adecuada. Este desarrollo de fármacos específicos es muy complicado y puede llevar tanto tiempo o más que desarrollar una vacuna. El equipo de investigación del Laboratorio de Parasitología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, supervisado por el CSIC, en el que te encuentras, comenzaba su andadura hace poco más de mes y medio y actualmente se encuentra en la misma línea que los grupos de investigación de todo el mundo que comenzaron mucho antes. ¿Nos puedes contar a qué se debe esta rapidez? A que la plataforma, es decir, el formato con el que estamos desarrollando la nueva vacuna frente al coronavirus es la misma que hemos utilizado durante más de 15 años para el desarrollo de una vacuna frente a la leishmaniasis canina, con lo que contamos ya con esa experiencia.
El método que desarrollan consiste en introducir el gen del antígeno en un vehículo sintético de ADN que se introduciría en el paciente en el organismo del paciente para garantizarle la inmunidad frente a la infección. ¿Nos puedes contar un poco más científicamente en qué consiste, cómo se consigue esta inmunidad? Este modelo general muestra cómo sucede la respuesta inmunitaria celular frente a la familia de los coronavirus. Cuando el virus invade el epitelio pulmonar, las células fagocíticas presentes en el lugar de la infección migran a los ganglios linfáticos regionales y presentan los antígenos del virus a los linfocitos T inmaduros. Los linfocitos T, una vez que han madurado, migran al lugar de la infección, donde realizan sus funciones efectoras para tratar de erradicar la infección. Con las vacunas se pretende precisamente inducir una respuesta inmunitaria protectora, en este caso frente al coronavirus SARS-CoV-2. En nuestro caso, estamos elaborando una vacuna de tercera generación, es decir, de ADN, frente a este virus. En este tipo de vacunas se introduce un gen codificante del antígeno de interés en un vehículo, en este caso un plásmido, que es una molécula circular de ADN extracromosómica que se encuentra en la naturaleza pero que se usa profusamente en ingeniería genética como herramienta fundamental. Nuestra construcción consta de 3 regiones con 3 conjuntos de elementos. En primer lugar, consta con una región en la que se introduce el gen de interés. En segundo lugar, un conjunto de elementos que permiten la expresión de ese gen, es decir, la fabricación del antígeno a partir de la lectura por la célula de destino de la información que lleva ese gen. Y por último, unos elementos que aseguran la conservación y la producción a escala industrial del plásmido vacunal, de las construcciones vacunales. Actualmente disponemos ya de una serie de construcciones vacunales con diversos elementos potenciadores que estamos ensayando. En este momento nos encontramos ensayando la expresión de esos genes introducidos en el vector en líneas celulares humanas en cultivo. La siguiente fase, que podría dar comienzo la semana que viene, consta de una prueba preliminar de caracterización de la inmunidad y después se pasará a la fase preclínica en la que se ensayará la protección frente al coronavirus SARS-CoV-2. Cuando esta fase concluya, se podrá solicitar autorización para llevar a cabo las fases clínicas. Durante el mes de julio, si todo va bien, vais a probar la vacuna en ratones. ¿Tenéis plazos de tiempo más o menos marcados para saber cuándo podría estar esta vacuna frente al coronavirus? Como mínimo un año. Si todo va bien, la semana que viene comenzaremos los primeros ensayos con ratones. Y esta fase preclínica podría concluir a finales de este año. Si concluye con éxito, se solicitará autorización para iniciar la fase clínica. Si hay algo evidente es que se van a necesitar muchísimas vacunas frente al coronavirus. En la vacuna que estáis ideando e investigando, ¿se contemplaría la producción a la mayor escala posible? Por supuesto. Efectivamente se necesitarán millones de vacunas y nuestras investigaciones incluyen la optimización del rendimiento en el proceso de producción. Nuestra vacuna cuenta con una ventaja muy importante respecto del resto, y es precisamente la rapidez y la eficiencia. Aún así, se necesitarán múltiples desarrollos de vacunas para satisfacer la enorme demanda que existe.
una pregunta que podemos hacernos, ¿la vacuna sería eficaz frente a todos los genotipos del coronavirus? Esto es algo para lo que no hay respuesta, ni en el caso de nuestra vacuna ni de ninguna. Habría que hacer numerosos estudios de la evolución que ha tenido y que tendrán las numerosas cepas que podría haber en circulación del virus. En todo caso, el antígeno con el que estamos trabajando es relativamente conservado, es decir, cambia poco en el tiempo, muta poco. Esto sería una ventaja porque probablemente sería prácticamente idéntico o muy parecido en las diferentes cepas, dando lugar a una protección. Sin embargo, en caso de que surgiera una cepa para la que no responde o para la cual no protege la vacuna, el desarrollo en nuestro formato sería muy rápido, especialmente habiendo desarrollado ya la primera versión de la vacuna. Para finalizar, Pedro, queríamos aprovechar que hablamos con vosotros como investigadores para saber por qué creéis que la población española goza de tan baja inmunidad, apenas un 5%, en Ciudad Real algo más. ¿A qué se debe que no estemos inmunizados? Que se haya estimado que el 5% de la población española tiene anticuerpos circulantes frente al virus significa que esas personas han estado en contacto en algún momento frente al virus. Es un número de personas elevado, aunque mucho menor del esperado, teniendo en cuenta la alta cifra de fallecidos registrada a causa del virus, que es de alrededor de un 10%. Por otro lado, no se sabe si la inmunidad de grupo es tan baja como el 5% de la población o mucho menor. Me refiero a que esos anticuerpos circulantes no tendrían por qué conferir verdadera protección frente al virus. Entre esos anticuerpos circulantes están los anticuerpos neutralizantes, es decir, aquellos que son capaces de inactivar al virus. Pero eso tampoco significa que en el transcurso de la infección real, es decir, en el paciente, los anticuerpos neutralizantes sean capaces de provocar la remisión completa de la enfermedad. De hecho, la respuesta inmunitaria celular también tiene una función importante que ha de ser explorada más en profundidad. Aún no se sabe a ciencia cierta si el hecho de ser portador de anticuerpos frente al virus confiere protección frente al mismo. Y por otro lado, los mayores daños en el tejido pulmonar, que en muchos casos llevan a la muerte, los causa la propia respuesta inflamatoria que provocará el sistema inmunitario en lo que se conoce como la tormenta de citoquinas. Y por último, ¿creéis que estas temperaturas, altas temperaturas, esta humedad influyen en el virus? Y si contempláis que haya un posible rebrote, y si de ser así, si sería mejor o peor que lo que hemos tenido hasta ahora. Indudablemente la temperatura y la humedad influyen en la viabilidad de los virus en el ambiente, pero no se sabe exactamente cuáles son los valores de estos parámetros que frenarían la transmisión. Por ello no hay que bajar la guardia en ningún momento, aun cuando pudiera existir una hipotética caída de la transmisión durante el verano. Los datos son controvertidos, de hecho en estos momentos se están viviendo los momentos más álgidos en los países de Latinoamérica. Podría darse un rebrote de una magnitud indeterminada perfectamente y en cualquier momento. Siempre hemos insistido en que hay que tomarse muy en serio las enfermedades infecciosas. Que haya un rebrote más o menos leve depende de la responsabilidad de las instituciones y de los ciudadanos. Pues Pedro Alcolea, muchísimas gracias a tu persona y a todo el equipo de investigación que os encontráis trabajando diariamente por conseguir esta vacuna, que ojalá sea pronto, y gracias en nombre de todos.